Y bueno, esta es la cuarta y última referencia a ese acontecimiento extraordinario que se dio en llamar la resistencia peronista. Vamos a circunscribirnos solamente a eso y con eso voy a terminar este ciclo de 4 videos. Que estaba yo en el avión, o sea, haciendo una travesía impensada, era una cosa, sí, esa era traída de los pelos. Viajaba a Venezuela por un encargo del general, no lo tenía previsto ni en mis más remotos sueños de la imaginación. ¿A dónde iba? ¿Qué iba a hacer? ¿Tenía yo las capacidades para la representación que me había entregado en mis manos la providencia? Porque esto no entra en ningún tipo de especulación. O sea, no hay especulación. La única especulación que podía haber es la audacia de haber tenido la iniciativa de salir y ir a Panamá a una locura, a ver si me recibía Perón. Pero a partir de todo lo que la realidad me fue encauzando, entré en una especie de dimensión desconocida. O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer? Claro, había una sensación de que yo no caminaba por caminos inciertos, porque al fin y al cabo la única extraña concepción era que yo tenía que conectarme con los míos, o sea que no era que tenía que hacer ninguna tarea específica. Conectarme con la gente que yo conocía, de la cual yo había traído la voz y la inquietud, y una vez de reunirme con ellos, proveerlos de lo que ellos ansiosa y desesperadamente querían. O sea, no era una cosa tan extraordinaria la tarea que Perón vio que yo podía realizar. O sea, no había inteligencia superior, no había conocimientos políticos, no había especulación de sectores. O sea, era una manifestación pueblerina la mía. Y entonces, de cierto modo, yo lo seguí como si fuera un juego. Imagínense, 25, 26 años, uno está dispuesto a jugar a muchas opciones. Claro, me había entregado un sobre el general al despedirme, ya estaba por salir, me entregó un sobre, dice, bueno, para que lo abra cuando esté en el avión, dice, para que lo abra cuando esté en el avión, y bueno, ya más o menos usted sabe lo que va a hacer, usted sabe mejor que yo lo que puede hacer, y de ahí seguiremos armando esto que necesitamos con urgencia nosotros tener presencia en el país. Nosotros ahora estamos copados totalmente, nosotros tenemos que hacer notarle al enemigo que hay una presencia, que todo lo que ellos están haciendo contra alguien, más o menos esas son las palabras. Y yo confío en usted, le deseo mucha suerte, no me cabe ninguna duda de que usted va a ser ejemplar en la tarea y estamos en contacto permanente y en cualquier momento nos volvemos a reunir. Yo estaba entusiasmado como un niño con un juguete nuevo, o sea que era la aventura, además era un desafío, o sea, cuando vos, no te olvides que yo ya había hecho muchas cosas, tenía negocio propio, me estaba haciendo una casa, al fin había tenido mucha iniciativa, había arrancado a mis viejos del campo, de la vida de pueblo, de trabajar o sea, yo estaba acostumbrado al rigor de la naturaleza, no era un niño prodigio que había crecido entre algodones, yo había crecido en la lucha permanente, así que ese era un desafío más. Claro, era un desafío que detrás mío había alguien que realmente sabía qué es lo que estaba haciendo. Bueno, no quiero hacer muy extensivo esto porque el objetivo es el principal protagonista, que es Perón. Yo soy solamente un alfil, un peón, menos que un alfil. Y que el hombre vio la oportunidad de que alguien tenía en sus manos lo que a él le hacía falta y dijo, esta persona, este muchacho, este joven, tiene en las manos lo que necesitamos nosotros ahora. ¿Qué me iba a explicar el hombre? Me mandó al lugar donde él había concebido, ya había desplazado un personaje ahí, y
dice, le mando a este hombre que tiene los elementos en la mano y entonces ya vamos a empezar a construir lo que realmente él necesitaba empezar a armar. O sea, él lo habían dejado en la orfandad absoluta, le habían quitado, le habían cortado las alas, le habían cortado las piernas, le habían cortado los brazos, le habían cortado todo, lo habían despojado del poder, lo habían despojado de la patria, lo habían despojado de los derechos, de todo. O sea, era una gran prueba para él también, o sea, una prueba extraordinaria. O sea, viéndolo uno en la distancia del tiempo, era del poder absoluto. Hacer temblar un país a que de la noche a la mañana desaparezca todo eso como si te hubieran sacado el piso, no era fácil. Yo viajando allá, me doy cuenta que me había dado el sobre y lo había puesto en la valija el sobre yo. O sea, no saben lo que es la turbación que uno siente. Es como si te agarran a vos a ver y te dicen, usted ahora va a ir a hablar con la reina de Inglaterra y le va a llevar... Pero yo no lo tenía previsto. Bueno, pero ahora tienen, vaya, ¿qué le digo a la reina? O sea, ¿me entienden cómo es la cosa, la situación? Pero bueno, yo en el papel de que se me había aventado, me había atribuido a vender todo y a romper todo, dejar familia y todo, o sea, entre nosotros había algunas agallas ahí, ni yo lo sabía, pero me lo estaba demostrando la realidad. Viajo, llego a Maiquetía, al puerto, nadie me esperaba. Espero la valija, la agarro a la valija, esa valijita, y Maiquetía estaba a 1 hora de viaje de la ciudad de Caracas. O sea, estaba en el puerto de La Guaira, el aeropuerto donde yo llegué. Había que ir a Caracas, y ¿a dónde? Tomo un taxi a Caracas. Yo tenía unos pesos, pero no era, no sé, estaba frente al abismo allá abajo, no sabía qué iba a pasar. Y le dije al taxi, yo quiero que me lleve a alguna pensión, alguna cosa barata, cerca del centro, digo, porque, en fin, me quiero instalar acá. En fin, voy conversando con el taxista, hablo poco porque, ¿qué vine a hacer? Vine así, vengo a trabajar acá, vengo a verme acá, y me han dicho que hay muchas oportunidades, en fin, ¿qué voy a contar? Me manda Perón. Bueno, me lleva a un lugar, a un barrio, y se lo voy a llevar a un barrio cerca del centro, una colonia, dice, muy antigua, pero dice, está cerca del centro, está a 4 o 5 cuadras del Silencio. El Silencio para mí era como decirme el mudo, ¿no? Resulta que el Silencio era el centro neurálgico de la ciudad de Caracas, había 2 edificios de 40, 30 pisos, algo así, era el centro neurálgico de la vieja... Caracas era una ciudad colonial todavía. La mayor parte de Caracas eran casas de tejas, o sea, parecían... Te subías a un tercer o cuarto piso y parecía un cocodrilo, todo techos de teja. O sea, todavía era una ciudad colonial Caracas. Estoy hablando de 1956, estoy hablando del mes de marzo. Bueno, me instalo ahí, camino un poco, me agito, porque son subidas y bajadas. Yo tenía que ver a Martínez, pero no quise salir. ¿Dónde es esta dirección? Le digo, dice, no, es acá nomás, como a 5 o 6 bloques de acá, me dice, como a 5 o 6, lo voy a dejar acá, lo voy a dejar, dice, en la Pastora, se lo voy a dejar cerca del Panteón. Y yo creí que me iba a dejar cerca del cementerio. Resulta que el Panteón en Caracas era donde está la tumba de Simón Bolívar, un monumento específicamente realizado para albergarlos donde está el catafalco de Simón Bolívar, el Panteón, un lugar muy privado, en el medio de ese barrio que se llama La Pastora. Y ahí está es como una basílica, como una iglesia, como un panteón realmente, donde está Simón Bolívar y todos los héroes de la independencia venezolana. Yo no sabía qué era el panteón, no sabía, pero después lo voy a dejar cerca del Panteón, dice, cerca del Silencio. Y ahí me meten, entro en una pensión, una casa de huéspedes, muy pobre,
niños llenos, pero yo tenía un hambre bárbaro. ¿Tienen algún poco de comida? Sí, 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 dice, ¿cómo no? Y se desmeraban para que me instalara. Y me acuerdo la primera comida en Venezuela. Pero bueno, era una aventura, ¿no? Preparándome para mañana. Yo iba, ¿dónde está? Yo, no, dice, dice, de donde yo lo voy a dejar está como a 5 o 6, como 10 bloques, como máximo de ahí. Dice, es la avenida Urdaneta, que es la avenida más importante que termina en Miraflores, en el Palacio Miraflores. ¿No conoce? Me dice, no. Dice, el Palacio de Gobierno, el Palacio Miraflores, dice, y dice, la avenida Urdaneta, dice que va hasta el Chile, estaba hasta Chaguaramo, ¿no? Me hablaba en chino básico, pero yo sabía que estaba dentro de él. Dice, ahí dice, camina unos 10 cuadras, dice, y puede ir caminando. Dije, bueno, ya estoy en el radio de acción donde está el señor Martínez, que vengo a ver. Y abro la valija ahí en el coso y sacó el sobre, y me encuentro el sobre, digo, el sobre que tenía que yo leer en el avión supuestamente. Cuando lo abro, me encuentro con $700, 7 papeles de A100 y una cartita y una nota que decían para que traiga a su familia, para que le ayude a traer a su familia. ¿Se imaginan? Me quedé mudo, me quedé paralizado, o sea, había venido en el avión, en la valija allá abajo, respiré y dije, bueno, qué sé yo lo que va a pasar acá, ¿no? Bueno, no le quiero hacer muy largo toda la historia, porque si les voy a contar la historia, llegó el otro día, me levanto temprano y digo, bueno, más o menos lo iré a ver a este hombre a las 9:30, 10 de la mañana. Averiguo más o menos, bueno, dice, sí, vaya hasta la avenida Urdaneta, me dice, camina acá 3 bloques y después agarre para la izquierda, allá, dice, frente al edificio central, un poco más allá, dice, ahí está el lugar la esquina de Pelotas. O sea, no hay números, no había números, había que decir, de Yaguno a Bolero, de Puerto a Muerto, así, de esquina, o sea, esquina, de Yaguno a Bolero, por ejemplo. Yo estaba, Martínez vivía en la esquina Pelotas, de Yaguno a Bolero, esquina Pelotas. Así eran las direcciones. Edificio tal, departamento tal. Segundo piso, tac, tac, tac. Y sale un tipo bajito, medio mal encarado, así. Bueno, buenos días, le dije yo, mire, yo vengo con, enviado por el general Perón desde Panamá. Me mira así, me dice, ¿de Panamá viene usted? Usted es argentino, ¿no? Pase, dice, pase. ¿Lo manda Perón? Sí, digo. Me trató de entrada, rigurosamente. Bueno, pase, dice, pase. ¿Y qué anda haciendo por acá? Pero así como un matón orillero, o sea, nada de que bien, jamás, no nada. Siéntese, me dice. Dice, ¿así cuándo llegó? Llegué ayer, no, vengo de Panamá. ¿De Panamá viene usted? ¿Estuvo con Perón? Sí, estuve con el general. ¿Y de dónde viene? ¿Usted vivía en Panamá? No, digo, yo vengo de Argentina. Vienen en un barco desde Chiumaco italiano y vine a buscar una... Y le cuento más o menos la historia. ¿Y qué viene a hacer acá? Me dice. O sea, sí, era... O sea, toda esa ilusión, esa esperanza, esa fantasía que había forjado la mujer, me la bajó y me tuvo en interrogatorio como media hora. Y yo dije, pero este tipo, ¿qué? Resulta que Rodolfo Martínez, después nos hicimos muy amigos y fue un tipazo, pero rancio el tipo en la entrada y me trató como una basura.
Él era amigo de Aníbal Troilo, era un hombre de la noche de Buenos Aires. Había sido pareja de Tita Merelo, amigo de los Burreros, un ñato. Tenía un programa de radio de turf, sobre caballos, de carrera. Había trabajado en algunas películas en fin, era un tipo de la noche de Buenos Aires. Entonces yo era un pelagato, o sea, me imagino la apariencia que habré tenido, no sé. Bueno, cuando el hombre me filtró bien, me dijo, bueno, no, le digo, mire, el general me manda, le muestro la carta que le mandaba, porque Perón me dio una carta para él. Ah, dice, usted viene a trabajar acá, ¿no? Digo, sí, ¿qué le iba a decir? Sí, vengo a ver, ¿y qué sabe hacer? Me dijo. Bueno, yo soy dibujante, le cuento más o menos. Dice, jodido, acá hay mucho laburo, pero laburo de poner el lomo, dice. Usted no debe poner el lomo, ¿no? Digo, no, bueno, sí, si hay que poner el lomo lo pongo, pero yo vengo más a cumplir una misión del general. ¿Misión? ¿Usted viene a cumplir una misión de Perón acá? Bueno, y medio le explico, pero le explico con miedo, te digo de verdad, te explico medio con miedo, porque el tipo me estaba tratando mal y yo me sentía, no sabía qué iba, digo, que caí en las manos de este tipo, mi cabeza giraba a 1000 por hora. Bueno, se fue aflojando el hombre, se fue cuando me vio, cuando me escuchó, cuando me dijo, bueno, ¿y usted entonces usted tiene gente conocida allá en la Argentina? Y más o menos les cuento yo. Pero siempre con esa... Entonces con el tiempo yo descubrí que lo que pasó, el tipo sintió envidia. O sea, él te había copado la plaza de Venezuela y él era el representante de Perón y no quería que nadie le hiciera sombra, sobre todo un tipo que se iba a conectar con la Argentina por orden de Perón. Sí, es natural, el hombre... Sí, no creo que haya pensado que yo era un rival, pero no le gustó que le fueran en fin, él tenía un o sea, porque había una colonia de argentinos, hay muchos jugadores de fútbol, cuidadores de caballos de carrera, en fin, él era un grupo, hombres de la noche. Por ejemplo, había un tipo que manejaba un cabaret que se llamaba el Che Miranda, había otro muchacho argentino que tenía una compañía de taxis que hacían los viajes del aeropuerto a Caracas, que se llamaba Garaventa, tenía 3 o 4 Cadillac, usados, viejos, pero era o sea, había un montón de argentinos, había varios jugadores de fútbol, había gente que trabajaba en la televisión, en técnicos, en fin, yo después los fui conociendo a todos. Entonces él se había vendido como un tipo que representaba a Perón, pero en sí él no tenía ningún proyecto de peronismo. Él era había sido amigo era amigo de John William Cook, del gordo Cook, y justamente Cook tuvieron una actuación cuando la revolución, cuando el bombardeo, y después cuando lo metieron a la cárcel, lo fue a ver a la cárcel. Y entonces Cook le dijo, bueno, si usted me necesita, dice, no, lo que yo necesito, dice, yo lo voy a ir a ver a Perón, y dice, y vos querés esto, y le dio una carta, lo recomendó, era buen tipo, pero era un agrandado, como muchos argentinos que nosotros conocemos, agrandados somos muchos, y sobre todo si nos dan un poquito de manija, ¿no? Y se instala, lo va a ver a Perón al hotel, lo va a ver al hotel Washington en Colón, y en fin, Perón estaba en una soledad. Cuando lo va a ver estaba en un rincón del comedor del hotel, solo, comiendo Perón allá, y lo vio él y se le acercó, dijo, discúlpeme, que llegaba y, o sea, estaba solo, Perón como un hongo. Era fácil llegar a él. Y se hizo amigo y dijo, yo me voy a Venezuela porque
Venezuela, parece que él tenía algunos negocios en Venezuela, que negocios de esos tiempos que había en Venezuela, pero bueno, eso no tiene sentido ahora ventilarlo. Bueno, el tema es que estoy como una hora y pico, y me dijo, ¿en qué hotel está parando? Dije, no, estoy en una pensión aquí, por allá, cerca del Panteón. Ah, dice, pero entonces no va a ir a un hotel o a algún lado. Digo, no, por ahora no, vamos a ver qué hago, digo, vamos a... Bueno, dice, yo le voy a conseguir, yo voy a hablar con mis amigos a ver si le consigo laburo, dice, a ver si consigo algún laburo. Y dice que le va a escribir a Perón, no sé, quedó encontrarte otra vez con Perón, O sea, él quería averiguar si yo tenía realmente... Digo, ¿usted cómo llegó a Perón? ¿Quién lo mandó? O sea, me hizo toda una investigación. Te cuento esto porque fíjate vos lo que... yo estaba comiéndome un garrón ahí. Sin embargo, tuve la perspicacia de tomarlo como parte de la tarea que yo tenía que hacer. Porque yo digo, bueno, este tipo, quién sabe, a lo mejor me ayuda. Él me estaba probando. Dijo, no, porque se le acerca mucha gente a Perón, a mangarlo, dice tipos que se acercan que dicen que son peronistas, y dice, usted no es de esa gente, ¿no? Digo, no, yo tenía mi negocio en Argentina, ¿y tiene familia usted? Sí. Ah, ¿y qué va a hacer con su familia? Digo, o sea, todo investigación. Bueno, esa es mi llegada. Cuando yo me instalo, conozco a 2 o 3 muchachos argentinos, 2 o 3 días ahí empiezo a moverme, y conozco a un muchacho que trabajaba en Radio Caracas Televisión. Había sido un famoso jugador de fútbol de Boca Juniors, Alejandro Mariscotti. Tipazo, y esos argentinos buenazos, tipos gauchos. Le llamaban el cónsul honorario argentino, porque todo tipo que andaba mal, andaba a ver a Mariscotti, te va a resolver el problema. Mariscotti era el cónsul argentino en Venezuela. El tipo, cualquier argentino que llegaba, lo ibas a ver a Mariscotti, y Mariscotti te ayudaba, te orientaba. Y me voy yo a Radio Caracas y pregunto por él, y aparece un rubiecito, había sido un jugador famoso de Boca Juniors, 1936, 1940, búsquenlo en el Google, Alejandro Mariscotti. Me dijo, ¿y qué haces acá vos? Y más o menos le dije, no le quise decir mucho porque ya andaba medio... Sí, ¿y dónde estás parando? Y estoy en una pensión. No, dice, no, dejate joder, andate a mi casa, venite, yo vivo en La Pastora también, dice, yo tengo una casita ahí en La Pastora, dice, una casa vieja, pero andá, dice, ahí hay un lugar, un bulín para que no gastes, dice. Entonces, ya empiezo a conocer gente. Y me encuentro en el mismo canal con un muchacho que venía en el barco conmigo y que cuando yo me bajé en Panamá, él siguió para Venezuela. Era un profesor de filosofía y letras de la Universidad de Mendoza. Se llamaba Héctor Perelló. Profesor de filosofía y letras de la Universidad de Mendoza. Estaba trabajando ahí con Mariscotti y con un tal Cota italiano en el departamento de fotografía. Cuando lo encontré, ¿y cómo llegaste acá? Bueno, toda una historia. Conclusión es que en 2 o 3 días yo ya estaba instalado en Venezuela. Y tenía la plata esa, y tenía el compromiso, y tenía las direcciones, pero esos tiempos eran tiempos lentos. No es como ahora que yo me siento en la computadora y me comunico con Buenos Aires o te llamo por teléfono. Eran tiempos que todo lo que planeabas tenías un tiempo de 15 o 20 días. O un mes. O sea, yo escribí una carta a la Argentina y cuando la carta llegaba de regreso en la contestación, yo me enteraba qué pasaba allá. No podía hablarle por teléfono a cualquiera porque la gente no tenía teléfono en la Argentina. O sea, la gente de Puebla, la gente pobre, la gente humilde, o sea, no tenía teléfono allá en Argentina en 1900,
50 era muy difícil, entonces comunicarse con la Argentina era tiempo. Yo inmediatamente, a los 2 o 3 días, me comuniqué con la gente, con los muchachos estos, me comuniqué con mi casa, y mientras eso yo dije, bueno, acá yo tengo que hacer algo. Todas esas cosas les cuento porque son detalles que hacen cuando vos estás haciendo alguna tarea, el complemento de tu acción. Pero no te puedo detallar en todo esto porque el proceso mío, o sea, el propósito es hacerte síntesis. Pasa el tiempo, recibo llamadas, recibo cartas y me responden inmediatamente. Me llegan, qué sé yo, 10 cartas y me piden cosas y o sea, yo les mando fotos, les mando una foto que yo se las voy a publicar ahora, que yo me había sacado con el general, la primera foto. Y entonces, bueno, cuando todo eso ocurre, se produce el aluvión. Y entonces le mando a Perón, ya me comunico bien con Martínez, cuando Martínez ve todos los contactos que yo tenía, sobre todo con el sindicalismo en la Argentina, pues el tipo, pero usted, ¿cómo conoce a tanta gente? Entonces le digo, no, lo que pasa es que cuando yo me dije que venía a ver a Perón, todo el mundo se apareció. No, pero esto, podemos hacer cosas. Ya él ya se aflojó. Después fue un gran tipo, muy inteligente, un hombre muy útil en esos tiempos de Perón. Yo he contado la historia de Martínez. Martínez es un tipo muy inteligente. A mí me trató mal de entrada, después el hombre quiso reivindicarse y sí, realmente se reivindicó, a pesar de que siempre mantuvo ese resquemor del celo que estaba. Pero bueno, yo quería esta parte explicarte. Bueno, a pesar de que mi propósito era loable y que realmente tenía un contenido profundo y de una importancia radical en todo, esos primeros días para mí fueron duros, porque sentía el acoso de la indiferencia, sentían que si yo había hecho bien, si había dado un paso en falso, si yo era un... O sea, te sentís muy complicado porque en la medida, sí, yo después, en pocos días yo me rodeé de mucha gente, pero yo estaba solo en la aventura. O sea, el propósito que se había planteado conmigo era otra cosa que hacerme amigos ahí de los futbolistas no, el tema mío era otro, y entonces esa situación, a pesar de, además era una especie de incertidumbre, porque en ese tiempo Perón era mala palabra en todas partes, o sea, vos no podías hacer nada en nombre de Perón, ni siquiera para acercarte a nada. Martínez empezaba ya a hacer contactos con gente del gobierno de Venezuela, o sea, fue lo primero que realmente lo hizo con mucha astucia, mucha inteligencia, se conectó a través de habilidad, era muy hábil para penetrar, o sea, era muy pícaro, y un hombre preparado, culturalmente preparado, o sea, sabía hablar bien, impresionaba mucho, el petizo que impresionaba mucho, una voz, pero una voz muy acentuada, en fin, era peinado liso, bien vestido, y se hizo amigo del ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, el doctor Vallenilla Lanz, se hizo amigo de un periodista muy famoso que que escribía para el diario más importante de Venezuela, que se llama el doctor Pensín Hernández, se hizo amigo del subsecretario de Interior, del Pérez Jiménez. Gobernaba la dictadura de Pérez Jiménez, ahí no había tutía, era un gobierno de mucha fuerza, los milicos estaban en el gobierno, y con Perón no querían saber nada. Había pasado Perón por ahí un mes antes, 2 meses antes, y Venezuela no le dio cabida. O sea, él pidió quedarse en Venezuela y le dijeron que no. Fue a Colombia, le pasó lo mismo al general. O sea, anduvo peregrinando con ese avión paraguayo que lo mandó Stroessner y no lo querían a Perón a ningún lado. Lo quisieron, lo aceptaron en Panamá, Arnulfo Arias, pero así, con pinzas, o sea,
porque había cundido en todo el continente la dictadura, que lo sacaron, llegó la democracia, la revolución libertadora, en fin, había un relato continental. La Associated Press y la France Press eran... no podías hablar de Perón, era mala palabra, o sea, cundió en todo el mundo la dictadura, en fin, o sea, pero era un proyecto, o sea, para descabezar al peronismo, pero ya lo hemos hablado de eso. Entonces, Martínez estableció mucho contacto con la prensa, sobre todo con el doctor Pensín Hernández, fue muy, porque lo presentó mucha gente, o sea, se metió en todos lados, se hizo amigo de Pedro Estrada, que era el jefe de la policía, el jefe de la seguridad del Estado, de la seguridad nacional. Pedro Estrada, un capo, y se hizo amigo de él. Pérez Jiménez no quería saber nada con Perón. Tal es así que cuando el general después vino a Venezuela, nunca lo quiso recibir. O sea, Pérez Jiménez nunca quiso recibir a Perón. Recién se encuentra con el general en Santo Domingo cuando él se ha arrojado del poder. Cuando Pérez Jiménez lo saca una revolución, se encuentra con Perón en Santo Domingo en el Hotel Presidente. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, yo estaba ahí con una cantidad de dudas más que con acierto, porque mientras no me llegaba a mí el elemento que yo realmente, la función que yo había cumplido, estaba yo buscando algún trabajo, alguna cosa, en fin, tratando de ver qué iba a hacer, si volviera a Argentina. Era ya prácticamente imposible para mí volver, pero sí, amigos ahí argentinos, pero en fin, todo ahí con pinzas, o sea, una gran duda. Yo era un bicho raro. Y entonces, todo eso me duró más o menos 2 semanas a que me llegan las primeras cartas de Argentina. Cuando me llegan las primeras cartas de Argentina, con las condiciones, porque yo le mando a decir a los muchachos, a mis amigos, los que yo tenía contacto, los que yo le había mostrado a Perón, de que yo estaba en contacto directamente con él, y que íbamos a triangular la información. Entonces se incendió, en Argentina se corrió el reguero en todo el sindicalismo, dirigentes políticos, gente que estaba incluso en la cárcel, o sea, se enteró de que había un tipo, no que era yo, que había un muchacho de Lanús que estaba en Venezuela haciendo el puente de todo lo que Perón le mandaba para que les llegara a ellos. Sí. Cuando me llega el avalón, me llegaron como 6 o 7 cartas de lugares increíbles. Se corrió porque la verdad, si hay una virtud en el argentino, es que cuando hay una buena noticia tiene una facilidad extraordinaria para incendiar la opinión pública. Y me llegaron cartas de muchas partes. Entonces yo todo eso se lo mandé al general. Algunos me mandaban a pedir alguna grabación, fotos, dedicatorias, sindicatos, directivas, qué hacían, el gremialismo, en fin. Entonces le mando todo al general. Ya Martínez, yo pasé a ser Gardel con Martínez. Pero usted tiene contactos mejor, más que yo. Él era un contacto de la noche de Buenos Aires, y yo tenía contacto con el sindicalismo, la gente de todas partes, de los sindicatos. Y entonces, ahí sí yo ya tomé conciencia de la importancia que tenía lo que yo estaba haciendo. Y claro, se lo mandé, ya lo mandamos, ya estaba yo con Martínez, ya Martínez era para mí, Martínez ya éramos. Y después se portó muy bien. O sea, después, primero esa filtración me reventó a mí. O sea, la soberbia natural del tipo que lo ve al otro como un perejil. No hay perejiles. Yo aprendí eso, no hay perejiles. Todos son importantes, todos somos importantes. Perejil es el que se cree que el otro es un perejil. Ese es un perejil, el que cree que el otro es un perejil. A veces hay que dejarlos, que hablen, que se manifiesten. Si uno los mide, a ver los quilates que tengan, pero bueno, en fin, no vamos a dar lecciones de moral ahora. Cuando llega todo ese aluvión de gente, ya se empieza a consolidar, a cristalizar lo que yo le había dicho a Perón. Entonces le mandamos, ¿sabes?
y a la semana nos llegó un montón de información, entonces ya empezamos a trabajar. Ya empezamos a trabajar con la resistencia. Ya realmente la gente tenía cartas de Perón, tenía cintas grabadas, nosotros, en fin, fue creciendo, no fue de entrada. Fue creciendo porque había gente que llegaba pidiendo cosas absurdas, o sea, no era cuestión era cuestión de mandar en primer lugar cosas a distintos lugares para que esa gente se ocupara de difundirla. Hicieron un gran trabajo, el sindicalismo hizo un gran trabajo, y los muchachos de la segunda línea del peronismo, los primeros eran como siempre, como ahora, vos vas a ver a los primeros y se creen, y otros habían borrado. Entonces, pero las segundas líneas, o sea, el idealista, la gente del Partido de la Solidaridad Básica, hicieron un trabajo extraordinario y fueron los que realmente consolidaron lo que se llamó la resistencia. La gente que se comía los papeles, o sea, la gente que se recorría sindicatos, que se reunían clandestinamente, escondidos, en fin, que visitaban las cárceles, que no te imaginás, ¿sí? gente de la iglesia se plegó, y gente de la cultura. Me acuerdo que la gente, yo tenía unos contactos con mis amigos, que eran profesores de secundaria, cundió. Bueno, te puedo decir que en 3 o 4 meses estaba completamente difundido que nosotros estábamos operando. Pero yo les llamaba, por más que les insistía que no hicieran escándalo, que no hicieran, para que no fueran descubiertos, porque eso es lo que me había recomendado, pero díganles que no, que traten de no salir al café a explicar, a contar las cosas, porque los van a meter presos y nos van a desarmar toda esta posibilidad que tenemos. Pero hubo algunos que no, hubo algunos que por fanfarronear fueron y cayeron en cana, cayeron presos, y ya a los 4 meses más o menos, unos días antes de que Perón llegara, porque Perón al final tuvo que salir de Panamá, llegó o sea, yo estoy hablando de marzo, abril, mayo, y ya en agosto el 28 de agosto ya llega el general a Caracas. Y tampoco no llega como ayudado político, sino llega con lo único que pudo dar Vallanilla Lán, que era el ministro del Interior, un permiso de turista para él y Isabelita. No, ya les voy a contar. Bueno, pero eso se lo voy a contar después en otras cosas, porque o sea, desvirtuaríamos lo que estamos contando. Yo estoy contando la resistencia. Después de un tiempo vamos a dejar un tiempo esto en paz, este tema, y yo les voy a contar algunas otras cosas, porque imagínense. Pero la resistencia se consolida con nosotros y, en general, feliz de la vida, porque empieza a tener realmente otra vez bases sólidas de sustento con el pueblo, que era lo que le habían cortado todas las conexiones. O sea, nosotros restablecimos la realidad de Perón con el pueblo, y fue un trabajo en silencio. O sea, nosotros, muchísima gente que recibía cosas, ni sabía de la existencia de nosotros, sabía que llegaba directivas de Perón, grabaciones que se reunían en lugares secretos, cartas y todo, que no sabían de dónde, cómo llegaban a la Argentina. O sea, lo nuestro fue un trabajo muy de hormiga, un trabajo de mucho silencio, de mucho sacrificio, porque había que estar en Venezuela, y sobre todo con una resistencia muy terrible, porque ganarse la vida, o sea, no podías atender tantas cosas. Nosotros yo hacía trabajos, y empecé, el primer trabajo que yo empecé a trabajar para tener tiempo, fui como modelo publicitario. O sea, vos llegabas ya a las 4, 5, 6 meses, yo trabajaba con 2 otras agencias de publicidad y tenía
medio pinta un poco, y entonces me ganaba buenas plata como modelo publicitario. Y estaba pues en todos los lugares, mi cara vendiendo refrescos o vendiendo baterías de auto, en las carreteras. Pero se reía tanto después, porque veía en la carretera muestras de baterías, por ejemplo, grandes carteleras, y ahí estaba el negro Reynoso con una batería en la mano. O haciendo la publicidad de Ron Santa Teresa, por ejemplo, otro. Todo eso se perdió, que tantas andanzas, se perdió todo eso, pero son recuerdos lindos del exilio. Entonces, conclusiones, para concluir con esto, nosotros logramos el cometido. O sea, hicimos una tarea extraordinaria para mantener viva la presencia de Perón, del peronismo, y para conectarlo, reconectar al general con su pueblo, y se inicia de ahí, a partir de eso, se inicia una epopeya que todos ustedes la conocen, una lucha que también costó mucho sacrificio y muchas vidas. Pero nosotros realizamos una tarea muy positiva, muy concreta, y la resistencia, que fue realmente, muchos se enorgullecen, era desconocida, porque no se sabía cómo se originó la resistencia, quiénes fueron los que la resistieron. Y fíjate que al final uno mira dónde terminó, con tanta lucha, tanto sacrificio y tantas ilusiones a veces que uno puso y tanta fuerza de voluntad, pero el placer enorme lo estoy cosechando ahora con el acompañamiento de todos ustedes, que al relatarle pero fíjense que la vida es ingrata, al relatarle todas esas historias de ustedes. Mis videos comunes normalmente van de 5, 6, 7, 10, 15 mil visitas. Estos videos que son contándoles el sacrificio, la negación, verdaderamente la adversidad, la ven 2.000 personas, 2.500, 1.000 personas. O sea, todavía sigue la cosa en la Argentina sin madurar. Todavía la patria nos adeuda a nosotros la recompensa, porque la habremos hecho seguramente mal lo que hemos hecho. O sea, no hemos nosotros todavía podido recoger, por lo menos, no te digo agradecimientos ni recompensas de ninguna, sino por lo menos una gratitud por tanto esfuerzo, porque se perdió mucho, muchos perdieron mucho. O sea, yo me siento responsable de mucha gente que en la resistencia la pasó mal, y muchos terminaron con sus huesos en la cárcel, muchos, porque recibían nuestras directivas. O sea, lo que Perón mandaba de Panamá iba para... Sembramos el país con la resistencia. O sea, revivimos, hicimos el milagro de resucitar a Perón. Y es un placer enorme. Y te lo comparto así como fue, modestamente. Y espero que te haya gustado. Y con esto cerramos el ciclo. Mañana volveré con otro tema, porque este tema ya por ahora lo vamos a agotar. O sea, ya hemos explicado qué significó, qué valor tuvo, la importancia, los hechos, los personajes y los lugares increíbles que fueron parte del escenario de esta epopeya extraordinaria conocida como la Resistencia, y que muchos, y entre todos muchos, quien te habla, fueron sus protagonistas. Te mando un gran abrazo y, por supuesto, mañana nos volvemos a ver.